Bienvenidos una vez más a su santuario del Culebrón, el rincón donde desmenuzamos cada escena, cada mirada, cada suspiro de las telenovelas turcas que amamos, donde radiografiamos las vidas de sus estrellas más brillantes y por supuesto, donde nos deleitamos con los chismes más jugosos, esos que nos hacen exclamar "no me digas", frente a la pantalla. Espero que este día les sonría, que la energía positiva los inunde y sobre todo, que estén listos para una buena dosis de drama, porque, seamos honestos, ¿quién necesita terapia cuando tiene a mano una buena telenovela turca para mantener el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente ocupada con intrigas palaciegas, amores imposibles y giros argumentales que desafían la lógica? Hoy, queridas almas dramáticas, nos zambulliremos de cabeza en un lodazal, en un tema que ha sido pasto de los buitres de la prensa rosa turca durante años, una historia que parece resistirse a morir, como ese villano que resucita inexplicablemente en el último capítulo, la supuesta, la rumoreada, la ultracomentada obsesión de la talentosa Demet Özdemir con su ex compañero de reparto, el mismísimo sultán de la galantería, el único e inigualable Can Yaman. Sí, lo sé, probablemente ya hayan escuchado esta canción antes, pero los últimos movimientos en el tablero de ajedrez de la farándula turca sugieren que Demet, digámoslo suavemente, no está precisamente feliz con la persistencia de estos infundios. Así que preparen sus palomitas de maíz, afinen sus sentidos, porque vamos a diseccionar este drama con la precisión de un cirujano, analizaremos los hechos, y trataremos de desenmarañar la madeja para entender por qué esta historia sigue generando tanto revuelo, tanta tinta y tantos clics. Pero antes de que nos adentremos en el torbellino de chismes, antes de que nos convirtamos en detectives de la vida ajena, quiero recordarles, con la insistencia de una madre turca ofreciéndote que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una migaja de todo lo que tenemos preparado. Nuestro arsenal de contenido está repleto de análisis exhaustivos de sus series favoritas, desde las más aclamadas hasta las más subestimadas, entrevistas exclusivas con las estrellas que iluminan sus noches, avances de los próximos estrenos y por supuesto, muchísimo chisme, porque ¿qué sería de un canal de telenovelas turcas sin una buena dosis de veneno dulce? Así que hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Piensen en ello como su dosis diaria de cafeína telenovelera, esa que los mantiene despiertos y enganchados al drama. Ahora, sin más preámbulos, volvamos al centro de nuestro huracán de rumores, Demet Özdemir y Can Yaman. Para aquellos que han estado viviendo en una cueva, Demet y Can fueron la pareja estelar, el dúo dinámico, la chispa que encendió la exitosísima serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, electrificante, la clase de conexión que hacía que los espectadores suspiraran con la intensidad de una heroína romántica, que les robaba el aliento y que los hacía preguntarse si el amor que veían era real, si esa magia traspasaba la pantalla y se convertía en algo más. Y por supuesto, como era de esperarse, los rumores no tardaron en florecer como flores silvestres en primavera. ¿Eran simplemente amigos? ¿Eran confidentes? ¿Eran amantes secretos? ¿Estaban secretamente enamorados y ocultándolo al mundo? El planeta entero, desde Estambul hasta Buenos Aires, desde Madrid hasta El Cairo, quería saber la respuesta a esa pregunta. Cuando la serie llegó a su inevitable final, cuando las luces se apagaron y los sets se desmontaron, la presión sobre la pareja fue intensa, asfixiante. Cada movimiento que hacían era analizado con lupa, cada palabra que pronunciaban era interpretada con la suspicacia de un espía, cada publicación en redes sociales era diseccionada como si fuera un código secreto, una señal de su relación. Finalmente, después de meses de especulaciones y titulares incendiarios, ambos negaron cualquier romance insistiendo, con la firmeza de un político en campaña, en que eran solo buenos amigos, colegas respetuosos y profesionales dedicados a su trabajo. Can Yaman, impaciente por conquistar nuevos horizontes, empacó sus maletas y se mudó a Italia, donde continuó su carrera, protagonizando series y comerciales con el mismo carisma que lo había catapultado a la fama en Turquía. Demet Özdemir, por su parte, se quedó en su tierra natal, protagonizando otras series y películas, demostrando su versatilidad actoral y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Pero a pesar de sus declaraciones oficiales, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de las distancias físicas y profesionales, los rumores sobre su supuesta relación nunca desaparecieron por completo. Como un fantasma persistente, la sombra de Erkencikus siguió acechando sus carreras, alimentando la imaginación de los fans más acérrimos. De vez en cuando, como un reloj que marca la hora del chisme,
alguna revista o sitio web publicaba un artículo especulando sobre su reencuentro, sobre las posibilidades de una segunda oportunidad, o sobre cómo Demet aún no había superado a Khan, sobre cómo su corazón seguía latiendo al ritmo de la serie que los unió. Y es aquí, mis queridos dramaturgos, donde entramos en la parte explota del título, donde la olla a presión de la paciencia de Demet parece haber llegado a su punto de ebullición. Recientemente Demet Özdemir, aparentemente harta de la persistencia de estos rumores, de la invasión constante a su privacidad, ha expresado su frustración de manera más contundente, aunque siempre con la elegancia y el aplomo que la caracterizan. Aunque no ha hecho una declaración pública específica dirigida a Can Yaman, sus comentarios en entrevistas, sus reflexiones en redes sociales y sus reacciones ante ciertas preguntas han sido interpretados por los medios y por sus fans como una respuesta a estas especulaciones, como un basta ya, silencioso pero elocuente. Por ejemplo, en una entrevista reciente con una revista de moda, cuando se le preguntó sutilmente sobre sus relaciones pasadas y sobre cómo manejaba la atención mediática, Demet respondió con una sonrisa enigmática: estoy en un momento de mi vida en el que estoy enfocada en mi trabajo, en mi crecimiento personal y en mi felicidad. No estoy interesada en revivir el pasado ni en responder a rumores infundados. Creo que es importante aprender a pasar página y a concentrarse en el presente. Si bien esta declaración, como toda buena respuesta diplomática, podría interpretarse de muchas maneras, muchos medios de comunicación, ávidos de titulares jugosos, la han interpretado como una indirecta a la constante asociación de su nombre con el de Can Yaman, como una forma velada de decir: dejen de preguntarme por él, ya es hora de que superen esto. Algunos incluso han sugerido, con la audacia de un columnista de chismes, que Demet siente que estos rumores están perjudicando su carrera y su reputación, que la encasillan como la ex de Can Yaman o como la que suspira por Can Yaman en lugar de reconocerla por su propio talento, por su arduo trabajo y por los logros que ha cosechado a lo largo de su carrera. Otro indicio de la frustración de Demet, otra pincelada en el cuadro de su aparente hartazgo, se ha visto en sus publicaciones en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene millones de seguidores. En varias ocasiones ha publicado mensajes sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, de no juzgar a los demás basándose en rumores y de celebrar los éxitos ajenos sin caer en la envidia o en la difamación. Por ejemplo, recientemente publicó una historia en Instagram con un fondo negro y letras blancas que decían: aprendamos a celebrar los éxitos de los demás en lugar de inventar historias falsas para sentirnos mejor con nosotros mismos. Si bien este mensaje no mencionaba a Can Yaman directamente, muchos fans lo interpretaron como una crítica a los medios de comunicación que continúan alimentando los rumores sobre su relación, como un llamado a la cordura y al respeto. Ahora es fundamental señalar, con la objetividad de un periodista imparcial, que no tenemos pruebas concretas, irrefutables, de que Demet Özdemir esté específicamente explotando por culpa de Can Yaman. Es posible que sus comentarios y publicaciones estén dirigidos a la prensa sensacionalista en general, que esté harta de que su vida personal sea constantemente objeto de escrutinio público, que simplemente esté defendiendo su derecho a la privacidad y a la tranquilidad. Sin embargo, la coincidencia de estos comentarios con la persistencia de los rumores sobre su relación con Can Yaman es difícil de ignorar, es como una sombra que se alarga al atardecer. Pero ¿por qué estos rumores siguen persistiendo después de tantos años? ¿Por qué esta historia se niega a morir? Creo que hay varios factores en juego, una combinación de elementos que mantienen viva la llama del chisme. En primer lugar, como ya mencioné, la química entre Demet y Can en Erkentzikos fue innegable, arrolladora, la clase de conexión que solo se ve una vez en la vida. Los fans se enamoraron de su relación en pantalla, se dejaron cautivar por su romance ficticio y les resultó difícil aceptar que no hubiera nada más allá de la actuación, que todo fuera parte de un guión. En segundo lugar, la prensa del corazón, tanto en Turquía como a nivel internacional, sabe perfectamente que cualquier noticia relacionada con Demet y Can genera clics, titulares llamativos y un aumento en el tráfico web. Por lo tanto, siguen alimentando los rumores, publicando artículos especulativos y creando contenido diseñado para mantener a los lectores enganchados, como una droga que crea adicción. Y en tercer lugar, y esto es algo que me preocupa especialmente, creo que existe una cierta misoginia subyacente en la forma en que se trata a Demet en esta situación. A menudo se la presenta como la obsesionada, la rechazada, o la que no puede superar a su ex, mientras que Can Yaman es retratado como el galán irresistible, el conquistador nato que ha seguido adelante con su vida, dejando atrás el pasado. Esto perpetúa un estereotipo dañino sobre las mujeres, sugiriendo que son incapaces de superar a sus exparejas y que su valía depende de la aprobación masculina.
Sea cual sea la razón, es evidente que Demet Özdemir está cansada, exhausta, de que su nombre esté constantemente ligado al de Can Yaman. Y en mi opinión, tiene todo el derecho a estarlo. Es una actriz talentosa y exitosa que ha trabajado duro para construir su propia carrera, que ha demostrado su valía en cada papel que ha interpretado, y no debería ser definida por una supuesta relación que terminó hace años, por un romance rumoreado que existió solo en la imaginación de los fans. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que los rumores sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siguen vivos y coleando, a pesar de que ambos han negado cualquier romance y de que han seguido caminos separados. En segundo lugar, que Demet Özdemir parece estar harta de que su nombre esté constantemente asociado al de Can Yaman, de que su vida personal sea objeto de escrutinio público y de que se la encasille como la ex de Can Yaman. Y en tercer lugar, que la prensa del corazón y algunos fans parecen estar más interesados en alimentar los rumores y en crear drama que en respetar la privacidad y los deseos de ambos actores. En última instancia, la verdad sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman solo la conocen ellos dos. Pero independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, es importante que respetemos su privacidad, que les permitamos seguir adelante con sus vidas y que les demos el espacio que necesitan para crecer como individuos y como profesionales. Demet Özdemir es una actriz talentosa y exitosa por derecho propio, y merece ser reconocida por sus propios logros, no por un romance rumoreado que ocurrió hace años. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, de esta disección minuciosa del drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, que la verdad puede ser mucho más compleja de lo que parece y que al final del día, lo más importante es respetar la privacidad de las personas. Gracias por acompañarme en este viaje de chismes y telenovelas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre esta situación. ¿Creen que Demet tiene razón al estar frustrada por los rumores? ¿O creen que la prensa está simplemente haciendo su trabajo? ¿Creen que algún día volveremos a ver a Demet y Can juntos en la pantalla? Me encantaría saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, desde análisis de telenovelas hasta entrevistas exclusivas y, por supuesto, mucho chisme. Así que hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Hasta la próxima, amantes del drama. Y recuerden, mantengan la calma, beban mucho té turco y sigan viendo telenovelas turcas. Ciao.